Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Una vez más, sea usted bienvenido a su programa, La Voz del Pastor. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro tema que iniciamos ya en el programa anterior, bajo el título Conociendo al compañero maravilloso. Y este compañero maravilloso al cual nos estamos refiriendo es el Paracletos, es el Consolador, es el Espíritu Santo. Porque en Juan capítulo 14, versículo 16, el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo estas palabras: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Y en este pasaje, el Señor Jesucristo, cuando usa la palabra Consolador, dijimos que esta palabra la usó para referirse al Espíritu Santo, otro Consolador. Pero en el griego, esta palabra Consolador viene, en el griego, se traduce la palabra Paracletos. Paracletos, Consolador, Paracletos. Y la palabra Paracletos significa alguien llamado al lado de otro para ayudar. De manera que cuando el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos, les dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, os dará otro Paracletos, os dará otra persona que será llamada para estar al lado de cada uno de ustedes y ayudarles. Por eso termina el pasaje 16 diciendo: para que esté con vosotros para siempre. Y nos preguntábamos qué tanto conocemos usted y yo a este compañero maravilloso que Dios nos ha dado. ¿Qué tanto es que usted y yo realmente le hemos conocido, pero no en una experiencia audible o lo que se conoce a veces hasta por lógica, sino me refiero a lo que las Escrituras nos revelan acerca de este compañero maravilloso? ¿Qué tanto sabemos, qué tanto conocemos de este compañero que es maravilloso, la presencia de él en la vida de cada creyente? Bueno, hemos estado estudiando a través de la palabra de Dios algunas cosas que tenemos que conocer, y la primera que estamos abordando, la primera cosa que estamos conociendo de este compañero maravilloso es su divinidad. Así que conociendo la divinidad del Espíritu Santo, ya hemos hablado en el programa anterior que el Espíritu Santo es Dios mismo. Cuando decimos divinidad del Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a que es Dios mismo. Y Él es Dios, este compañero maravilloso que tenemos es Dios mismo, porque en la Biblia se le asignan nombres divinos. Y para mencionar rápidamente los nombres divinos que vimos en la ocasión anterior, encontramos que se le llama Espíritu de Dios, se le llama Espíritu Santo. En la Biblia se le llama como Espíritu de Cristo, también Espíritu de vuestro Padre, Espíritu del Señor y Espíritu de verdad. De esas 6 maneras son los nombres que encontramos en la Escritura que se le atribuyen al Espíritu, hablando de su divinidad. Pero no solamente sabemos o conocemos la divinidad del Espíritu Santo por los nombres divinos que la Biblia revela acerca de Él, sino que en segundo lugar conocemos la divinidad del Espíritu Santo por los atributos divinos que la Biblia revelan acerca del Espíritu Santo. Y estos atributos que ya estudiamos es que es eterno, que es decir, no tiene principio ni fin, que es omnipresente, que significa que está en todo lugar, que es omnipotente, que significa que Él todo lo puede, no hay nada imposible para Él, y que es omnisciente también el Espíritu Santo, que significa omnisciente, que Él conoce perfectamente todas las cosas. Y por estas atributos que la Biblia nos revela acerca del Espíritu de Dios, nos damos cuenta o conocemos a este compañero maravilloso que tenemos, conocemos su divinidad.
Pero quiero mencionar dos cosas más acerca de la divinidad que estamos conociendo del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es Dios mismo? Bueno, porque en cuarto lugar, su nombre se asocia al del Padre y el Hijo. El nombre del Espíritu Santo en las Escrituras, en la palabra de Dios, el nombre de este compañero maravilloso que tenemos se asocia al del Padre y al nombre del Hijo. Y le voy a mencionar, por ejemplo, 4 pasajes en donde vemos cómo el Espíritu Santo, su nombre se asocia con el del Padre y el del Hijo. El primero lo encontramos en la fórmula bautismal. Esta fórmula bautismal que se nos da en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo aparece el nombre del Espíritu Santo? A la par del nombre del Hijo, a la par del nombre del Padre. De manera entonces que en la fórmula bautismal de Mateo 28, 19, encontramos asociado el nombre del Espíritu Santo al nombre del Padre y del Hijo, y vemos así la divinidad. Conocemos entonces la divinidad de este compañero maravilloso. Pero en segundo lugar, lo vemos en la bendición apostólica. Esa bendición apostólica del apóstol Pablo, la cual en segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice de la siguiente manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Lo repito, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amigo hermano, en la bendición apostólica de este pasaje, las Escrituras, la palabra de Dios, nos deja ver cómo es que el Espíritu Santo nuevamente, su nombre se asocia con el nombre del Padre y con el nombre del Hijo. En tercer lugar, lo encontramos en el bautismo de Jesús. Así lo revela el Evangelio de Mateo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. Dice de la siguiente manera: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dicho sea de paso, en este pasaje que el evangelista Mateo nos comparte, encontramos la Trinidad divina. Si bien es cierto, en la Biblia jamás vamos a encontrar la palabra Trinidad textualmente u ortográficamente escrita en los evangelios, la palabra Trinidad nunca la vamos a encontrar como tal, pero sí muchas veces encontramos la Trinidad divina, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los encontramos actuando, los encontramos implícitos, como en esta porción, cuando dice: y Jesús, después que fue bautizado, ahí está el Hijo, aparece en la escena. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Ya aparece la segunda persona de la Trinidad divina. El Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pero nos falta una persona, el Padre. ¿Dónde aparece en este pasaje? Versículo 17 dice así: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De quién era esa voz? ¿A quién le perteneció esa expresión? Nada más y nada menos que al Padre. Y en esos versículos encontramos a Dios Padre,
a Dios Hijo y a Dios el Espíritu Santo presente. Pero continuando con la divinidad de este compañero maravilloso, es que en el bautismo de Jesús se deja notar, se deja ver cómo es que el nombre del Espíritu Santo, de este compañero maravilloso que mora en la vida de cada creyente, está íntimamente asociado con el nombre del Padre y con el nombre del Hijo. Y en una enseñanza más que la Escritura nos revela, en 1 Corintios capítulo 12, en los primeros 11 versículos de este capítulo 12, en la carta que Pablo escribiese a los Corintios, la primera, en el tema de la enseñanza de los dones espirituales, mire lo que nos dice acá. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice Pablo, verso 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, ya mencionó, pero el Espíritu, pero el Señor, pero Dios, nuevamente los nombres de la Trinidad Divina presentes. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Pero dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amigo hermano, el nombre del Espíritu Santo lo encontramos asociado en la enseñanza de los dones espirituales que Pablo está compartiendo con la iglesia de los Corintios. Encontramos no solo implícita la Trinidad divina, sino encontramos que en esta enseñanza de los dones espirituales, nuevamente este compañero maravilloso que estamos conociendo, se le ve íntimamente o estrechamente asociado con el nombre del Padre y con el nombre del Hijo. Por eso es que la divinidad de este compañero maravilloso, de este Paracletos, de este Consolador que Dios nos ha dado a cada creyente en Jesucristo, vemos que su divinidad se hace claramente visible o patente, porque su nombre se asocia al del Padre y al del Hijo. Pero hay una cosa más con la que quisiera terminar, y es que en la palabra de Dios, continuando con este asunto de conocer la divinidad del Espíritu Santo, encontramos otros nombres en las Escrituras, otros nombres que se le dan al Espíritu Santo, que cuando la Biblia está refiriendo y está hablando del Espíritu Santo, le llaman el Espíritu y le da un adjetivo muy particular que merece la pena conocer, ya que estamos conociendo a este compañero maravilloso. ¿Está listo para ir conmigo? Son 10 nombres que se le dan a este compañero maravilloso a través de la Escritura. Comencemos con el primero. Romanos capítulo 1, versículo 4. Leamos este pasaje y pongamos atención para ver el adjetivo con el cual se le da a conocer y se revela al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Romanos 1:4 dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección
de entre los muertos. ¿Cómo los llama Romanos capítulo 1, versículo 14? Los llama espíritu de santidad. Espíritu Santo, espíritu de santidad, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido? Espíritu de santidad. Es por tal razón, amigo, hermano, que si este compañero maravilloso que mora en vosotros, cual es y fue el deseo de Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 16, cuando dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este compañero maravilloso que está con nosotros para siempre, la Biblia lo reconoce como espíritu de santidad. Y por tal motivo es que nosotros, quienes tenemos este compañero maravilloso, este Paracletos, debemos vivir como se nos dice aquí, de una manera santa, porque en nosotros está el espíritu de santidad. En Hebreos capítulo 10, vamos al versículo 29, Hebreos capítulo 10, versículo 29. Y veamos otra manera en la cual se le conoce, otro nombre que se le da al Espíritu Santo. Dice así, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Y mire cómo termina. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia es conocido también en las Escrituras, este compañero maravilloso que nos acompaña, Espíritu de gracia. Y es quien nos da esa gracia que tenemos de parte de nuestro Dios por el Espíritu Santo, este compañero maravilloso que mora en vosotros. En Mateo capítulo 3, vamos por el tercero de estos 10 diferentes adjetivos o nombres que también la Escritura revela acerca de este Paracletos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Mateo 3, versículo 11 dice así, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, está predicando Juan el Bautista. Pero mire cómo termina el versículo 11, dice, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Eso es el Espíritu Santo también como se revela. Y podemos recordar que esta palabra que Juan el Bautista compartiera se cumplió en Hechos capítulo 2, Espíritu Santo y fuego, allá en el día de Pentecostés, en la fiesta, cuando dice la Escritura en Hechos capítulo 2, que cuando el Espíritu Santo descendió allá en el aposento alto sobre aquellos 120 hermanos congregados de la iglesia de Jerusalén que había dejado el Señor Jesucristo antes de ir al cielo, dice que se le aparecieron sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Otro nombre, vamos a avanzar, otro nombre, Juan capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17, se le llama el Espíritu de verdad. Dice el texto, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. Cuánta verdad hace falta en la vida de cada persona, especialmente de aquellos creyentes en Jesucristo, los que hemos puesto en Él nuestra fe, nuestra confianza para salvación y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces debemos saber que este compañero maravilloso que nos acompaña también se le conoce, y no por nada, claro, Espíritu de verdad. Siguiente, Espíritu de vida, número 5. En Romanos capítulo 8, versículo 2,
El apóstol Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida es otro de los nombres que nos dejan conocer la divinidad de este compañero maravilloso que es el Espíritu Santo. Número 6, el profeta Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2 dice así, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En sexto lugar encontramos entonces aquí en el profeta Isaías que al Espíritu de Dios se lo revela como Espíritu de sabiduría y conocimiento. ¿Sí? Espíritu de sabiduría y de conocimiento. ¿Cuánto hace falta que conozcamos que conozcamos mejor a este compañero maravilloso que Dios nos ha dado? Imagínense que por el Espíritu de Dios podemos tener sabiduría, conocimiento, inteligencia, como revela el profeta Isaías. 7. Espíritu de promesa. Espíritu de promesa es otro de los nombres que encontramos en la Escritura, cuando Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa que Jesús les hizo, otra vez, en el pasaje con el que empezamos, la promesa que Jesús les hizo en Juan capítulo 14, verso 16, a los discípulos, yo rogaré, hablando de tiempo futuro, una promesa posterior, yo rogaré y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Espíritu de promesa. Usted y yo podemos saber por la palabra de Dios que este compañero maravilloso que tenemos en nuestra vida, dado por nuestro Dios, la Biblia lo revela también como el Espíritu de promesa. Y todo lo que la Biblia prometió que el Espíritu Santo haría en nosotros, se puede cumplir. Como aquellas palabras que el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8, una promesa que dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todavía no llegaba a la fiesta de Pentecostés, esa aparece en el capítulo 2 de los Hechos, pero en el capítulo 1, cuando está en el Monte de los Olivos, antes de ascender al cielo, les dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una promesa que también nosotros podemos cumplir y podemos llevar a cabo, nosotros, digo, de aquellos que ya, por la gracia de Dios, tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, del Espíritu de promesa. Luego, número 8, Espíritu de gloria. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 14, escuche lo que dijo, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu, note el adjetivo bonito, precioso que le da Pedro al Espíritu de Dios, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Glorificado, el glorioso Espíritu. Espíritu de gloria es otro de los nombres con lo cual encontramos en las Escrituras, se nos deja ver y se revela al Espíritu de Dios, a este compañero maravilloso que nos acompaña hasta el día de hoy, Espíritu de gloria. Número 9, en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice la Escritura,
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo lo revela el apóstol Pablo en este pasaje? Bueno, se da a conocer como Espíritu de Dios y de Cristo. Espíritu de Dios y de Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso es que el Espíritu Santo jamás puede hacer nada por su propia cuenta. Porque es el Espíritu de Dios. Y también es el Espíritu de Cristo. Es ilógico pensar que el Espíritu Santo hoy en día pueda obrar por su propia cuenta y pueda sacarse, como decimos en el argot, ¿verdad? Pueda sacarse de la manga cosas nuevas que no aparecen en la Escritura. Bueno, al menos me refiero a cosas que muchos predicadores atribuyen al Espíritu Santo y que estas prácticas no son de acuerdo a las enseñanzas de Dios y del mismo Señor Jesucristo. Y las atribuyen al Espíritu Santo cuando la Biblia revela que este compañero maravilloso lo llama Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Y siempre en la Biblia nos enseña que hizo tal y cual Dios mandó y Jesucristo enseñó. ¿Por qué pensar que el Espíritu Santo vendrá a hacer cosas diferentes cuando se le llama Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo? Finalmente, Juan 14, 16 y 17, se le conoce al Espíritu Santo como el Consolador. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amigo hermano, el Consolador, el Paracletos, este compañero maravilloso que Dios nos ha dado, este Consolador que ha sido llamado al lado de cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Conózcalo y pase más tiempo con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Que Dios le bendiga.